Bien, ya estamos de regreso en compañía de José Neney Cabrera, es el ministro encargado de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia, el PROPET. Saludos, buenos días, ministro. Muy buenos días, Oscar, Luisín, don Freddy, Geomar. Un gran placer de estar aquí con ustedes. Un año lleva en el cargo. ¿Cuál es el resumen de su la mejor propuesta que ha logrado desarrollar esta oficina, esta dirección general? Son muchas las cosas que hemos logrado, pero yo quiero primero enfocar lo que hemos logrado como gobierno, el desempeño que hemos tenido, que ha tenido el presidente y todo su equipo de gobierno. Ha sido un año de mucho trabajo, un año de muchos desafíos, de muchos retos, que la verdad es que sentimos que lo hemos pasado con muy buenas notas, a juzgar por los resultados que podemos mostrar. En cuanto al combate de la pandemia, hay que recordar que recibimos un país totalmente colapsado desde el punto de vista sanitario y colapsado desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista sanitario, ahí tenemos ya los resultados. En el día de hoy tenemos el nivel de contagio más bajo que se ha visto durante todo el proceso de la pandemia. Tenemos el nivel de ocupación más baja en los hospitales públicos de enfermos del COVID. Tenemos la letalidad más baja posiblemente de todo el área de América Latina y una de las más bajas del mundo. Y hemos implementado uno de los mejores protocolos de vacunación que se ha implementado no solamente en América Latina, sino también en el mundo. Nosotros tenemos vacunas en el país para vacunar a todos los dominicanos, algo que pocos países pueden mostrar. Países mucho más grandes que nosotros, con economía mucho más fuerte que la de nosotros, no han podido conseguir la cantidad suficiente de vacunas. Nosotros no solamente tenemos la Sinovac, también tenemos Pfizer, tenemos AstraZeneca, ya vamos por la implementación de la tercera dosis, de manera que hemos tenido un éxito rotundo en cuanto al combate de la pandemia. Claro, eso ha tenido un alto costo, hemos tenido que invertir alrededor de 185.000 millones de pesos en el sector salud, pero el presidente muy atinadamente ha dicho que no importa lo que haya que invertir cuando se trata de salvar vidas. Que eso no hay que ponerle ningún freno a la inversión que haya que hacer para salvar cuantas vidas podamos y evitar que se contagien del COVID. Ministro, usted como, hace un momento conversábamos con Jaime Arieste Escudero y de las cosas que él enfocaba haciendo un análisis de la economía y del gobierno era el poco gasto en inversión que se ha hecho. Él decía que menos del 50% de la inversión presupuestada hasta julio se había podido realizar, habiendo el dinero, estando el dinero ahí. Se ha hablado de trabas, incluso el presidente en una entrevista que Luisín refería, hablaba de trabas y necesidad de modificación de la ley de contrataciones públicas. Usted como ministro, ¿qué ha pasado en lo que a usted le concierne para dificultar y trabar esas inversiones que no se han podido hacer? Efectivamente, la ley 340-06 de contrataciones públicas es muy compleja y tiene mandatos que hay que cumplir, plazos que tenemos que observar. Decía Carlos Pimentel en una reunión de ministros que actualmente, desde el momento que usted sube un proceso para adquirir cualquier bien o servicio, hasta el momento que usted adjudica y paga, estamos hablando de alrededor de 150 días para usted observar, y el presidente ha dicho, vamos a observar lo que establece la ley, no violentemos ningún proceso. Entonces, la verdad es que si usted calcula 150 días, entonces usted lo que puede subir 3 o 4 procesos al año. Entonces, ya hay una propuesta de modificación de la ley de contrataciones públicas, está ahora mismo en la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo. Me parece que la lógica es agilizar mucho más sin perder el nivel de transparencia y el nivel de pulcritud con que hay que manejar los recursos públicos. La idea es que reducir los 150 días que establecen los plazos de la ley a 45 días. Vuelvo y repito, sin perder la pulcritud con que hay que manejar los recursos públicos. Me parece que ese sería un paso de avance que agilizaría mucho todo el tema de la inversión pública. La 340 es la principal traba que ha tenido el gobierno al día de hoy para ejecutar el gasto en inversión.
Ese es uno. El otro es que hemos tenido que destinar muchos recursos, hemos tenido que cambiar las partidas presupuestarias para destinarlo al combate de la pandemia. Esa es otra realidad con que hemos tenido que lidiar. Entonces decía, retomando la idea inicial, de que desde el punto de vista económico también hemos tenido mucho éxito, y éxito que podemos demostrar. Por ejemplo, antes que se me olvide, además del combate a la pandemia, también hemos incorporado al Seguro Senasa 2.2 millones de personas más en el régimen subsidiado, que eso también nos genera un compromiso de gasto muy fuerte. Igual también, que fue una promesa de campaña del presidente Luis Abinader, hemos implementado lo que llamábamos en campaña la doble, que ahora es Supérate, que es la sustitución de la tradicional tarjeta Solidaridad, que antes lo que se le entregaba a la gente eran 825 pesos, ahora lo duplicamos, le estamos entregando 1.650 pesos, y de 825.000, 850.000 personas que recibían esa asistencia del Estado Dominicano, lo hemos llevado a 1.300.000. Entonces todo eso nos genera un compromiso de gobierno que hay que destinarle recursos. En cuanto a la recuperación económica, vemos... Santo Domingo, Nene, ¿te parece? ¿Eh? Cafecito. Un café sí, Santo Domingo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Para que no se le enfríe el cafecito ahí. En cuanto a la recuperación económica, decía... Hay sectores que han dado señales muy claras de una gran recuperación. De hecho, en el mes de julio acumulamos un crecimiento de 13.3, rompiendo parámetros que habían establecido organismos internacionales en cuanto a nuestro crecimiento económico. Nosotros estamos proyectando al final del año, si seguimos con el ritmo que tenemos, un crecimiento de 2 dígitos, cuando el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial establecían que el crecimiento en República Dominicana iba a andar alrededor de 5.5%. Nosotros vamos a superar esas proyecciones y es una de las señales de una buena recuperación y de la confianza que ha dado este gobierno a los actores económicos. Dice su solamente en inversión extranjera estamos hablando de 3.000 millones de dólares. Viéndolo en esta labor cuasi de vocero de las gestiones de los logros del gobierno, me gustaría su opinión, usted que ha ejercido la carrera política, de las declaraciones del presidente Fernández desmintiendo un poco de esto que usted dice. Mira, a mí me gusta ser honesto, y ustedes, por la amistad y el respeto que le tengo que decirle la verdad. Yo no vi el discurso de Leonel Fernández porque precisamente ese día estábamos en una reunión en el Palacio con el presidente que se prolongó desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. De manera que yo lo que he visto, lo que han recogido los medios de comunicación. Pero la verdad es que lo único que puedo decir del presidente Leonel Fernández es que ya como que le pasó su tiempo. Se trata de un dominicano que tuvo la oportunidad de gobernar este país en 3 ocasiones. Pocos dominicanos han tenido ese privilegio. Me parece que ya le implementó todas las ideas, todos los proyectos que él tenía en su cabeza implementar en República Dominicana, y es tiempo de que él comprenda que la sociedad del día de hoy requiere de liderazgos renovados, de nuevos liderazgos, de nuevas figuras. En su propio partido, que es nuevo, la Fuerza del Pueblo, hay muchos talentos que me parece que él jugaría un mejor papel si él se convertiría en un promotor de esa renovación y de esos talentos. Pero esa es su decisión, la respetamos. Él está, pudiera ser su hijo, que tiene un gran preparación y buen talento. Pero esa es su decisión. Él está empeñado en convertirse en el líder de la oposición. Él tiene su estrategia, la respetamos. Pero la verdad es que lo que he recogido en la prensa son datos muy dispersos, no se corresponden con la realidad. Él habla de que nosotros hemos dicho que hemos recuperado 700.000 empleos. Ningún funcionario, ni mucho menos el presidente, ha hablado de esa cantidad. Lo que hemos dicho, que ya hemos recuperado 80.000 empleos directos, formales, de lo que se habían perdido al inicio de la pandemia. Y que en el sector zona franca hemos recuperado en un 100%. Algo precisamente que el presidente Leonel Fernández había dicho que era ya un modelo agotado. Bueno, nosotros hemos tomado ese modelo
y ya hemos recuperado al 100% lo que se había perdido en empleos en zona franca. Y hemos incorporado 10.000 empleos más en nuevas empresas, alrededor de 71 empresas nuevas que se han instalado en zona franca. De manera que ahí están los resultados y es contrastar lo que ha dicho el presidente Leonel Fernández con los resultados que hemos obtenido. De hecho, hay que recordar que durante nuestro primer año pudimos lograr la firma del pacto eléctrico, algo que ningún otro gobierno había podido lograr. Y además logramos poner de acuerdo al sector empresarial, a los patronos y a la clase trabajadora para poder lograr un aumento salarial sin precedentes de un 24% que muchos otros gobiernos habían intentado y no lo habían podido lograr. Ministro, quisiera que nos diera detalle del programa de cooperación y ayuda que está haciendo su ministerio con la alcaldía de Santo Domingo Este. Antes de responder esa pregunta, quiero hablar del tema de los 14.000 millones de dólares en endeudamiento, que también veo algunos sectores tratando de politizar el tema. Yo quiero decirles que yo no conozco un solo país que no se haya endeudado en medio de esta pandemia. Quizás China, que es el único que nos reporta endeudamiento, y es porque tenemos poca información. De parte de China sale poca información al mundo para uno ver cuál ha sido el comportamiento económico. Pero después todos los países del mundo han acudido a endeudamiento para poder superar esta crisis. Inclusive cuando empezó la pandemia, escuchamos al presidente del Fondo Monetario Internacional en ese momento decir que no era momento para preocuparse por tope de deudas, que la única arma que tenían los países para superar ese colapso era acudir a endeudamiento. Y lo mismo repitió la presidenta del Fondo de la Reserva Federal de Estados Unidos, que nombró el presidente Joe Biden. Ella dijo, no es momento de ver el tope de endeudamiento. Lo único que tenemos a mano es seguir endeudándonos para superar esta pandemia. Esos 14.000 millones que tanto llevan y traen y lo quieren politizar, se explica de la siguiente manera, como dijo el presidente Luis Abinader. Nosotros hemos tenido que pagar en intereses y capital 7.400 millones de esos 14.000. Quiere decir que lo que quedan son 7.000 millones, 6.500 millones. De esos 6.500 millones hemos tenido que destinar 145.000 millones de pesos en los programas de asistencia social. De Supérate, fase 1, fase 2, quédate en casa y para ti. Pero de esos 6.500 millones también tenemos que restarle lo que hemos tenido que invertir en el sector salud, que han sido 185.000 millones de pesos. Si usted hace esa suma y resta, usted se va a dar cuenta que lo que vienen quedando son 1.500 millones de dólares libres, que lo hemos tenido que destinar para los gastos corrientes del gobierno, incluyendo lo que hemos tenido que subsidiar al sector eléctrico y también lo que hemos tenido que absorber para evitar el alza de combustible, que el gobierno ha tenido que absorber casi 6.000 millones de pesos en lo que va de este año para evitar transferirle el costo en los combustibles a la población dominicana. De manera que están más que justificados esos 14.000 millones que tanto llevan y traen la oposición. Lo que sí es pecaminoso es tomar prestado en tiempo de bonanza, como hacían los gobiernos anteriores, incluyendo el propio presidente Leonel Fernández, hablando de su discurso, que hay que recordar que cuando él llegó en el 2004, la deuda consolidada de la República Dominicana estaba en alrededor de 8.500 millones de dólares. Y en los 8 años de gobierno del presidente Leonel Fernández, a pesar de que reportaba un crecimiento del 6% cada año, se disparó a 26.000 millones de dólares. Eso fue lo que recibió precisamente el presidente Danilo Medina cuando dijo aquella famosa frase de que lo que yo he recibido es un maletín lleno de facturas, porque había recibido un país totalmente endeudado y con un déficit fiscal de 200.000 millones de pesos
que se produjo en el año 2012. De manera que esas son las realidades. Entonces no es lo mismo comparar un país con un crecimiento del 6% sin pandemia, que se estaba endeudando, a una situación de un colapso mundial por una de las peores pandemias que hemos conocido en este siglo o en el último siglo, y entonces obviamente la única herramienta que tenemos para subsistir, proteger a la población y seguir funcionando como país es endeudarnos hasta que la economía comience a funcionar, como ya está dando señales de que va a empezar a funcionar. El nivel de emergencia que por la basura en Santo Domingo Este, Freddy Sandoval le refería, usted sabe que la participación de ustedes. Usted no quiere hablar de eso, ministro. No, claro que sí. Usted sabe que el alcalde Manuel Jiménez entró en un conflicto con las prestadoras de servicio porque él entendía que no le estaban dando el servicio para la que fueron contratadas y además que estaban cobrando más de las toneladas de residuos que estaban recolectando. O sea, entonces era una estafa eso. Eso es lo que ha planteado él. Yo no tengo elementos de juicio para decir si es así o no, pero lo que ha planteado él es que lo estaban engañando y por eso él decidió suspender los servicios de esas empresas y entonces esas empresas sacaron sus camiones recolectores de Santo Domingo Este. Evidentemente, eso, un municipio que produce alrededor de 1.300 toneladas al día de residuos, si usted no las recolecta, si usted no las recoge, bueno, se va acumulando. Y eso provocó una crisis que entonces el presidente Luis Abinader nos llamó al ministro de Obras Públicas y también a la Liga Municipal Dominicana para que en conjunto, con nosotros a la cabeza, fuéramos a asistir en un operativo especial a Santo Domingo Este para regularizar la situación. Cuando llegamos allá, encontramos alrededor de 80.000 toneladas de residuos que estaban en las calles, avenidas y en la estación de transferencia. Nosotros establecimos que en un periodo de 45 días íbamos a poder regularizar esa situación. Ya tenemos alrededor de 27 días en el municipio, ya hemos levantado alrededor de 60.000 toneladas, todavía hay 20.000 toneladas de basura en las calles y en las avenidas, por eso usted ve todavía la presencia de residuos, pero tenemos fe que en los próximos días que nos quedan, hasta llegar a los 45 que establecimos como operativo especial, nosotros vamos a lograr limpiar completamente el municipio y lo vamos a higienizar. Y después de ahí, pero después de ahí, precisamente el lunes, volver a intervenir. Precisamente el lunes me reuní con el alcalde Manuel Jiménez y diseñamos un plan. Hay que recordar que él ya adquirió una flotilla de 25 camiones que ya vienen navegando. Se supone que llegan al país en las próximas 2 semanas. Con esos 25 camiones, más 10 camiones que él tiene ya, que heredó de la administración anterior, él pudiera manejar 2 circunscripciones de las 3. Entonces la idea que estábamos hablando era que él subiera un proceso, una licitación pública para llamar a las empresas interesadas para recoger una de las circunscripciones que es la más grande y la más complicada, que es la número 3. Entonces, con esa combinación de que la alcaldía se encargue de 2 circunscripciones y una empresa privada de una de las circunscripciones, me parece que él puede manejarse con mucha eficiencia. Muchas gracias, ministro. ¿Ya terminamos? Sí, pero quedaron muchísimos temas. El tiempo bueno no hablamos de Propet. Sí. No, usted la pregunta la evadió. Usted vino a hablar. Me parecía más conveniente ponderar los logros del gobierno del cambio. Debería el gobierno utilizarlo más como vocero. Muy bien. Le identifiqué como vocero. Ney Cabrera, vocero de la gestión del gobierno del presidente Abinader, ha estado con nosotros. Con esto termina la jornada de trabajo de hoy. Señores, nos vemos mañana. Gracias por su atención.